En el pensamiento y la lengua del ser, el fin del hombre ha estado prescrito desde siempre, y esta prescripción no ha hecho nunca más que modular el equívoco del fin, en el juego del telos y de la muerte. En la lectura de este juego se puede entender en todos sus sentidos el siguiente encadenamiento. El fin del hombre es el pensamiento del ser, el hombre es el fin del pensamiento del ser, el fin del hombre es el fin del pensamiento del ser. El hombre es desde siempre su propio fin, es decir, el fin de lo suyo propio. El ser es desde siempre su propio fin, es decir, el fin de lo suyo propio. Para prácticamente toda forma de filosofía, la verdadera presencia es la interioridad, es decir, el sujeto está presente tan solo en su conciencia. Pero, ¿y si te dijera que esa interioridad no es sino una repetición indefinida en la que el sujeto únicamente está presente en la medida que se reproduce a través del cambio? Las implicaciones que esto tendría son más grandes de lo que crees. Por ejemplo, imagina que estás mirando tu reflejo en un espejo, pero el espejo está colocado frente a otro espejo, creando un efecto infinito de reflejos. De esta manera ves tu imagen repetida una y otra vez, extendiéndose hacia el fondo sin un límite claro. Aunque en el primer plano parece que tú estás presente en el espejo, esa presencia nunca es completa ni definitiva, porque lo que ves es una repetición de imágenes que no llegan a una versión final, original o auténtica de ti. Cada reflejo depende de otro, y ninguno es la verdadera presencia. Ahora imagina que tu yo de carne y hueso que produjo ese efecto se ha perdido hace ya mucho tiempo, y simplemente quedan cientos de imágenes falsas de ti que se reproducen sin cesar y cada una de ellas genera una nueva. Bien, pues eso vendría a ser realmente tu conciencia, una repetición inexorable, una iterabilidad que trata de emular la presencia, pero que en realidad está siempre ausente, en tanto que una serie indefinida de casos nunca está presente de forma constante. Terrible, ¿verdad? Pues bien, esto es lo que afirmaba el filósofo francés Jacques Derrida. Derrida es uno de los pensadores más fascinantes que jamás hayan existido, y probablemente el último gran filósofo que dio a luz a su propia línea de pensamiento, ya que murió en el año 2004. Francés, de origen argelino, fue muy marcado en su adolescencia por la dominación nazi sobre Francia, ya que Derrida provenía de una familia judía sefardí y eso hizo que se le impidiera estudiar, siendo expulsado de su escuela. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial pudo iniciarse tardíamente en los estudios, y fue allí cuando descubrió a los autores existencialistas y marxistas, incluso trabando contacto con alguno de ellos, como Louis Althusser o Maurice de Candillac. Derrida es recordado por sus ideas controvertidas, que encontraron una fuerte oposición académica, pero sobre todo por su forma de expresarlas, con un estilo de escritura enrevesado y prácticamente indescifrable en ciertos pasajes. Para muchos fue más un poeta que un filósofo, mientras que para otros es considerado como un auténtico visionario que de una manera muy similar a como lo hizo Nietzsche, puso patas arriba toda la historia de la metafísica. De hecho, a menudo se le denomina como el Nietzsche posmoderno, y se asegura que Derrida fue el primero que consiguió realizar el sueño nietzscheano del filósofo artista. Pero ya veremos que en realidad el francés no tiene nada de nihilista, y bueno, tampoco demasiado de posmoderno. Entonces, ¿cómo llega Derrida a esta conclusión sobre la conciencia? Pues bien, todo esto parte de un análisis del lenguaje, concretamente de la escritura, y es que, para Derrida, la escritura no es simplemente un medio de comunicación o una técnica secundaria al lenguaje hablado, como se ha pensado en gran parte de la tradición filosófica occidental desde Platón hasta Hegel. Más bien, Derrida considera que la escritura revela algo fundamental sobre cómo se constituye el sentido y cómo funcionan las estructuras trascendentales y necesarias que sustentan nuestras experiencias. En buena parte de sus obras, el francés ataca al logocentrismo, es decir, la concepción de que la oralidad es el conducto originario y superior de transmisión de las ideas, mientras que la escritura vendría a ser una derivación más bien pragmática y utilitaria de esta oralidad primigenia, que además tergiversaría el significado real de los axiomas establecidos por el habla. Estas eran las ideas de Rousseau y Saussure, a los cuales Derrida critica fervientemente. El francés afirma que en realidad la escritura es mucho más esencial que la propia oralidad, pues toda forma de expresión hablada solo puede adquirir complejidad en base a una estructura textual previa que se halla presente en nuestro pensamiento. Para él, la creencia en una palabra originaria, plena, inmediata, anterior a la escritura, es una ilusión metafísica. En este sentido, la escritura es anterior a la voz, no en un sentido cronológico, sino estructural. Ella es el movimiento mismo de la significación, su diferimiento incesante. La escritura ya no es solamente el auxiliar mundano y mnemotécnico de una verdad cuyo sentido de ser prescindiría, en sí mismo, de toda consignación. No solo la posibilidad o la necesidad de encarnarse en una grafía ya no es extrínseca y fáctica respecto a la objetividad ideal, es la condición sine qua non de su consumación interna. Mientras no esté grabada en el mundo, o más bien, mientras no pueda estarlo, mientras no sea capaz de presentarse en una encarnación que, en la pureza de su sentido, sea más que una señalización o un ropaje, la objetividad ideal no se halla plenamente constituida. El acto de escritura es, pues, la más alta posibilidad de toda constitución.
De este modo se reivindica la escritura como verdadera creadora de pensamiento, y no únicamente como registro o apoyo del mismo. Esta paradoja se muestra muy bien en el Fedro de Platón, donde el filósofo griego afirma que solo un idiota pondría por escrito las doctrinas en las que verdaderamente cree. Y esto es bastante curioso, viniendo de Platón, que es quien convierte la filosofía en un género literario, y sin embargo al mismo tiempo parece anhelar la vuelta a una oralidad siempre perdida. ¿Será que Platón estaba llamándose idiota a sí mismo? Como no podía ser de otro modo, Derrida analiza este texto y resalta la ironía de que la consagración de la escritura como primer motor del pensamiento filosófico tenga a la vez su origen precisamente en la vilipendización de la propia escritura por parte de Platón. A partir de aquí, el filósofo francés sentenciaría con una de sus frases más célebres: "No hay realidad fuera del texto". Es decir, toda la realidad está constituida por una serie de esquemas conceptuales expresados textualmente por medio de los cuales nos relacionamos con el mundo. Como nuestra propia conciencia no es sino el reflejo de una estructuralidad basada en signos que se repiten indefinidamente sobre una línea temporal, Derrida expresa un escepticismo hacia la espontaneidad, la autenticidad y la búsqueda de una naturaleza no contaminada por las estructuras conceptuales o las aberraciones del capitalismo y demás formas de opresión. Todas esas aspiraciones partirían de una falacia, del ideal falso de la oralidad que dejaría de lado la estructura simbólica a la que el ser humano se haya encadenado. De esta forma, Derrida asume la no posibilidad de una superación de la metafísica y, desde un punto de vista práctico, la de una revolución que no esté contaminada por entidades o estructuras previas. Según él, no podemos alcanzar nada que sea exterior a nuestra racionalidad, ya que no podemos ver dicha racionalidad desde fuera. De hecho, ni siquiera podemos ponernos en el lugar de otro sin convertir a ese otro en una forma del yo. En resumen, al igual que no hay nada fuera del texto, tampoco podemos salir de nosotros mismos, ya que siempre estaremos envueltos dentro de rígidas estructuras de injusticia y de metafísica, aunque la razón seguirá aspirando a un sueño justo, algo indeconstruible que sea verdadero e ideal. El cuerpo del signo se hace así el monumento en el cual el alma estaría encerrada, guardada en mantenimiento, presente, significada. En el fondo de este monumento, el alma se guarda viva, pero no tiene necesidad del monumento más que en la medida en que se expone a la muerte en su relación viva con su propio cuerpo. Ha sido necesario que la muerte entrara en acción para que un monumento viniera a retener y proteger, significándola, la vida del alma. El signo, monumento de la vida en la muerte, monumento de la muerte en la vida, la sepultura de una expiración o el cuerpo propio embalsamado, la altitud que conserva en su profundidad la hegemonía del alma y que resiste a la duración, el texto duro de piedras cubiertas de inscripciones, es la pirámide. Esto se traslada a su vez al mundo que nos rodea, y es que de aquí podemos concluir que toda forma de presentación es una forma de representación, que nunca nos enfrentamos a la realidad de carne y hueso, pues el mundo está constituido en última instancia por representaciones de entidades iterables, es decir, repetibles. Incluso nuestra conciencia, que como ya hemos dicho, se halla encadenada a estas estructuras semióticas, carece de una consistencia real, pues se basa en la constante repetición. Esto nos lleva a otra de las grandes afirmaciones de Derrida: la verdadera presencia no es sino una ausencia, o lo que es lo mismo, nunca estamos viviendo realmente en el presente, ya que el conjunto de signos que componen nuestro yo alude constantemente al pasado o al futuro. Para el francés, nuestra conciencia es como el dios de una teología negativa que trata de descubrirse a sí mismo. Al hacerlo estaría al mismo tiempo anulando su propia existencia. El ojo se convierte a la vez en la distancia que abre y la sustancia de la fuente, el punto de partida y el origen del agua. La alegoría se hace enseguida teatral. Todo lo que se separe de la fuente viene a erguirse delante de ella, objeto visible sobre una escena. Se enfrenta a ella en la luz todo lo que se presenta a ella que no se presenta a sí misma. La presencia es objetividad, y si la fuente no tiene ningún perfil para sí misma, es como una mirada absoluta que, siempre desorbitada y arrojada hacia lo visible, no puede percibirse a sí misma y nunca abandona su noche. El yo puro, fuente de toda presencia, se reduce así a un punto abstracto, a una forma pura, desprovista de todo espesor, de toda profundidad, sin carácter, sin cualidad, sin propiedad, sin duración asignable. Esta fuente no tiene, pues, ningún sentido propio. Nada de lo que procede de ella le pertenece. Derrida entonces le estaría declarando la batalla a la llamada metafísica de la presencia, la cual es aquella que trata de acceder a la realidad sin impurezas, sin iterabilidades. Esta es la metafísica más insistente, pues consiste en una tentación difícil de escapar, la cual se ha visto bien ejemplificada en el platonismo, en el cristianismo o en el idealismo en general. Con Nietzsche ya vimos cómo este modelo de metafísica ha dado forma a nuestro pensamiento hasta el punto de convencernos de que la verdad es lo más importante y que ésta habita en un mundo ideal al cual solo se puede acceder abandonando la cárcel que constituyen el cuerpo y el mundo terrenal. Sin embargo, esa concepción se estremece ante el concepto del signo, entendido como Derrida nos lo muestra.
Al igual que Nietzsche repudiaba esa idealidad platónica y abogaba por el dominio de los sentidos, Derrida identifica lo ideal con la oralidad y lo subordina a lo contingente, es decir, a la escritura. En esta línea, Derrida afirmaría que lo ideal es al mismo tiempo necesario e imposible, ya que la forma es en realidad un rastro de lo informe. El fenómeno entendido como totalidad presente estaría apuntando más allá de sí, hacia un rastro no dialectizable que sería el verdadero fundamento de toda forma y toda dialéctica. El acontecimiento de ruptura, la irrupción a la que aludía yo al principio, se habría producido, quizás, en que la estructuralidad de la estructura ha tenido que empezar a ser pensada, es decir, repetida, y por eso decía yo que esta irrupción era repetición, en todos los sentidos de la palabra. Desde ese momento ha tenido que pensarse la ley que regía de alguna manera el deseo del centro en la constitución de la estructura, y el proceso de la significación que disponía sus desplazamientos y sus sustituciones bajo esta ley de la presencia central, pero de una presencia central que no ha sido nunca ella misma, que ya desde siempre ha estado deportada fuera de sí en su sustituto. El sustituto no sustituye a nada que de alguna manera le haya preexistido. A partir de ahí, indudablemente se ha tenido que empezar a pensar que no había centro, que el centro no podía pensarse en la forma de un ente presente, que el centro no tenía lugar natural, que no era un lugar fijo sino una función, una especie de no lugar en el que se representaban sustituciones de signos hasta el infinito. Este es entonces el momento en que, en ausencia de centro o de origen, todo se convierte en discurso, es decir, un sistema en el que el significado central, originario o trascendental, no está nunca absolutamente presente fuera de un sistema de diferencias. La ausencia de significado trascendental extiende hasta el infinito el campo y el juego de la significación. Es decir, lo ideal, lo trascendental, en la filosofía derridiana se rebajaría a no ser sino la posibilidad de repetición indefinida de algo que es iterable. Pongamos un ejemplo, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto es algo que siempre se cumple. Pero ¿quiere eso decir que el teorema de Pitágoras es una realidad trascendental o simplemente algo que puede repetirse ad infinitum? Es decir, ¿estaba el teorema de Pitágoras ahí fuera esperando a que lo descubriéramos o simplemente ha sido el resultado de nuestras propias estructuras contingentes del lenguaje? Pues la respuesta correcta es, ni lo uno ni lo otro. Como veremos más adelante, la relación entre lo necesario y lo contingente, entre lo empírico y lo trascendental, en Derrida es un círculo de interdependencia continuo. En los teoremas de geometría no hay menos historia que en la batalla de Waterloo. Lo que se nos ofrece como evidencia es el resultado de una tradicionalización que preservó, transmitió, verificó y codificó unos hechos contingentes. Para expresarlo de una forma más poética, en este caso concreto, tenemos la pregunta que nos deja el estructuralismo de Husserl. ¿El teorema de Pitágoras se encuentra en el papel o en el alma? Bien, pues Derrida respondería que esta dicotomía es falsa, pues el alma siempre se ha concebido como otro tipo de papel y el papel siempre se ha concebido como una forma de alma. La teoría es, pues, el nombre de lo que no puede ni eximirse de la objetivación en el medium ni tolerar sufrir en él la menor deformación. No hay sentido científico sin querer decir, pero pertenece a la esencia de la ciencia exigir la univocidad sin sombra, la transparencia absoluta del discurso. La ciencia tendría necesidad de que aquello de lo que tiene necesidad, el discurso en tanto que puro querer decir, no sirva para nada, solo para guardar y para mirar el sentido que ella le confía. En ninguna parte puede ser a la vez el discurso más productivo y más improductivo que como elemento de la teoría. Los resultados de la investigación derridiana son claros. La idealidad se presume tradicionalmente como más noble, pero la iterabilidad, es decir, la repetición, es mucho más fundamental y constitutiva. La relación que existe entre la idealidad y la iterabilidad es la misma que existe entre el amo y el esclavo en la dialéctica hegeliana. A juicio de Derrida es imposible discernir entre la realidad y la imaginación. Este es uno de los fundamentos que lo han llevado a ser acusado como uno de los padres del posmodernismo, pero en última instancia, Derrida lo que estaba haciendo aquí es una inversión de la concepción husserliana de la reducción. Recordemos, para Husserl, la forma en la que nos elevamos más allá de la experiencia sensible al conocimiento de las verdades en sí consiste en llevar a cabo una triple reducción. En primera instancia, la reducción fenoménica, es decir, quedarse con los objetos tal y como se presentan a la conciencia abstrayéndolos de su existencia. Básicamente se trata de no preguntarse si aquello que está siendo experimentado en la conciencia existe o no. El segundo momento es la llamada reducción eidética, la cual se realiza a través de lo que Husserl va a denominar la libre deducción imaginativa, donde se toma el fenómeno y se modifica, quedándonos con aquello que no se transforma mediante esa modificación, lo cual vendría a ser la idea del fenómeno.
La tercera y última es la reducción trascendental, que consiste en trascender la caducidad del sujeto empírico accediendo a un sujeto eterno que permita mostrar cómo ese fenómeno es en última instancia una forma de autoafección. Esta es la parte que Derrida vendría a cuestionar, debido a su profundo carácter idealista e incluso solipsista. Derrida invertiría este proceso por completo, eliminando la dimensión de la eternidad e introduciendo la de la finitud. Para él, el punto de partida de la filosofía no va a ser la experiencia fenomenológica ordinaria, sino la conciencia de nuestra propia finitud. Transformaría la reducción trascendental de Husserl en el gesto inconsciente de un sujeto inmortal. La reducción eidética pasaría a ser la toma de conciencia acerca de la indiferenciabilidad entre lo iterable y lo ideal. Y por último, la reducción fenomenológica va a consistir en la toma de conciencia acerca de la imposibilidad de distinguir entre presencia y representación, imaginación y realidad. La ontología, de este modo, se convierte en Derrida en una estructura neurótica, de tal forma que lo ideal siempre está condenado a naufragar y también ansiosa, pues la presencia siempre está amenazada por la ausencia. El yo de la filosofía es un yo siempre mortal, y precisamente de la conciencia de su finitud surge la búsqueda de la inmortalidad a través de la verdad o de la ciencia. Sueño que nunca se puede cumplir, pero que define al propio sujeto. Es decir, al mismo tiempo, las condiciones positivas de la existencia son sus condiciones negativas. Lo que somos viene definido por lo que nos falta. Si pensamos en el tiempo a partir de la hora, hay que concluir que no es. El ahora se da a la vez como lo que ya no es y como lo que no es todavía. Es lo que no es y no es lo que es. El tiempo está así compuesto de no seres. Ahora bien, lo que comporta una cierta nada, lo que se acomoda con la no entidad, no puede participar de la presencia, de la sustancia, de la entidad misma. El tiempo es divisible en partes, y sin embargo ninguna de sus partes, ninguna hora, está en el presente. El tiempo se define según su relación con una parte elemental, el ahora, que es afectado como si no fuera el mismo ya temporal por un tiempo que lo niega determinándolo como ahora pasado o ahora futuro. No es temporal más que al convertirse en temporal, es decir, dejando de ser, pasando a la nada en la forma del ser pasado o del ser futuro. Incluso si se le considera como no existente, el ahora es determinado como núcleo intemporal del tiempo, núcleo no modificable de la modificación temporal, forma inalterable de la temporalización. El tiempo es lo que ocurre a este núcleo y lo afecta de nada, pero para ser un ser es necesario no ser afectado por el tiempo, es preciso no devenir. Esta situación aporética, que en un primer momento Derrida denomina como suplemento, se articula de tres formas. Toda presencia plena es una presencia ideal, por tanto es a su vez una forma de ausencia. Tanto el origen como ideal, como el medio en tanto que signo, no son sino la constatación de una caducidad y de una presencia plena que nunca se da. Lo empírico y lo contingente solo se constituye como empírico y contingente a la luz de unas entidades trascendentales y necesarias que esa misma contingencia y empirismo habría creado. Este último giro es probablemente el más interesante en la filosofía de Derrida. Mientras que siempre hemos asumido que lo empírico y lo contingente, es decir, los factores concretos y cambiantes de nuestra existencia, dependerían de unos valores trascendentales y necesarios, en realidad son precisamente esos valores aparentemente incuestionables los que dependen de esos factores concretos y cambiantes de nuestra existencia, ya que han sido configurados histórica, lingüística y culturalmente. O lo que es lo mismo, no hay nada absoluto, pues todo lo absoluto depende de lo contingente y está en constante transformación. Derrida concibe la historia de la metafísica como la de constantes derrotas en búsqueda de una presencia o idealidad perfecta, de tal forma que la derrota de la metafísica constituye al mismo tiempo su victoria, pues al no llegarse nunca a su consumación, al no convertirse nunca en una ciencia, seguimos obsesionados con ella. Es decir, la debilidad de la metafísica es su propia fuerza. Es ese deseo de presencia nunca saciado, permanentemente activo, el que nos mantiene constantemente obsesionados con la búsqueda de una entidad trascendente. El filósofo escribe para mantenerse en el círculo logocéntrico, pero también para reconstituirlo, para interiorizar una presencia continua e ideal de la que sabe, consciente o inconscientemente, poco importa, puesto que sufre de todos modos su efecto que ya ha sido rota en la voz misma. La forma en que Derrida supera el etnocentrismo de Heidegger y Nietzsche, los cuales acusan únicamente a la metafísica occidental de todos los males del mundo, es precisamente mostrando cómo la metafísica es un tabú universal, una neurosis colectiva que se refugia en cualquier técnica que garantice la iterabilidad, es decir, en cualquier tipo de escritura. La escritura como algo común a todo pueblo y cultura nos permite entender la metafísica como algo inherente a todo ser humano, y no únicamente al europeo. Sin embargo, al mismo tiempo que la metafísica se refugia en la escritura, constituye por otro lado un intento de acabar con su dominio. Así lo hemos visto antes con el Fedro de Platón.
La metafísica sería en realidad la búsqueda constante de una plena presencia, ya sea fenomenológica o de carácter oral, que nunca podría encontrarse en lo textual. Este logocentrismo llega a ser visto por Derrida como la fuente de todos los males de origen ético, pues nuestra obsesión con la presencia y la cohesión hace que tengamos que reprimir muchas cosas de nosotros mismos que no cuadran con esa realidad homogénea. De aquí surgirían todos los ismos de nuestro tiempo, el egocentrismo, el racismo, el machismo, etc., que no vienen a ser más que formas de represión de lo que existe en nosotros, encarnado por la escritura, en búsqueda de un ideal de presencia plena, es decir, la oralidad. Esto provocaría que tendamos a tratar de eliminar eso que concebimos como márgenes impuros de nosotros mismos, la feminidad, la animalidad, la multiplicidad, en pos de intentar agarrarnos a lo que creemos que es nuestro yo más homogéneo y consistente. Nuevamente vemos aquí una crítica muy similar a la que Nietzsche haría del platonismo, acusándolo de negar al cuerpo y al mundo terrenal en beneficio del mundo de las ideas. En resumen, para Derrida, toda forma de represión externa parte de una represión interna, y todo ello tiene su origen en la forma como el logocentrismo trata de imponerse a la escritura. Es decir, la reveladora teoría derridiana consiste en que el falso triunfo de la voz sobre la escritura en la metafísica generaría toda forma de opresión en Occidente, al negar dicho triunfo la importancia de los márgenes y de lo diferente, tratando de homogeneizar el relato filosófico. Además, la frustración de no poder alcanzar ese ideal homogéneo, la masculinidad, la pureza racial, la moral única, llevaría a acentuar esa obsesión por oprimir a todo aquel que aparente oponerse a esos ideales. La oposición logocéntrica, alma-cuerpo, inteligible-sensible, significado-significante, conciencia-escritura, está en el centro de la historia de la metafísica. No es un accidente, sino la estructura misma de una violencia. El privilegio de la presencia, de la unidad, de la identidad consigo mismo ha gobernado no solo la filosofía, sino las instituciones, las normas, las leyes. Esta estructura es la de la represión de la diferencia, de la huella, de todo lo que no se deja reducir a la unidad del logos. En este sentido, la historia de la metafísica no es separable de la historia de la dominación. Aquí es donde entra en juego la famosa deconstrucción derridiana. A raíz de establecer nuevamente la textualidad como vehículo, esos márgenes que habían sido reprimidos por la oralidad vuelven no solo a cobrar importancia, sino que de hecho pasan a ocupar la centralidad tanto o más que las ideas esenciales, ya que dichas ideas esenciales, lo que conoceríamos como lo normal o lo estándar, se han definido únicamente mediante la represión de lo marginal. De hecho, Derrida afirma que todas las disciplinas humanísticas, la metafísica, la psicología, la economía, se han formado en base al estudio de los casos marginales y han establecido el concepto de normalidad en un punto intermedio entre dichos casos, y no porque este concepto exista per se. La deconstrucción derridiana vendría a estar basada en la duda hiperbólica, donde todo lo que es posible tiene que ser contemplado como necesario. Incluso lo que se presenta como accidental pasa automáticamente a formar parte de la esencia misma de la cosa. En su deconstrucción, lo irónico o la parodia vienen a tener el mismo valor lingüístico que lo auténtico. La idea de Derrida consiste en llevar a cabo un análisis de los tratados filosóficos desde un punto de vista no centrista, es decir, dirigir la mirada a esos bordes, esos límites, donde pueden averiguarse ciertas fallas del lenguaje o incluso ciertas intenciones ocultas del autor. Es en esos márgenes de la filosofía, en los puntos donde posiciones contrarias se acercan, donde puede quedar revelado la verdadera esencia de una metafísica. El texto de la metafísica es así comprendido, todavía legible y para leerse. No está rodeado sino atravesado por su límite, marcado en su interior por la estela múltiple de su margen, proponiendo a la vez el monumento y el espejismo de la marca simultáneamente marcada y borrosa, simultáneamente viva y muerta, viva como siempre al simular también la vida en su inscripción guardada. Pirámide, no un límite que hay que franquear, sino pedregosa, sobre una muralla, en otras palabras que hay que descifrar un texto sin voz. Esto se apoya en la idea de Martin Heidegger, que afirmaba que había que buscar lo no dicho por los autores clásicos en sus textos para entender los verdaderos fundamentos de su filosofía. Por ejemplo, interpretando que el tema central de la metafísica de Kant es la finitud del ser humano, cuando realmente solo le dedicó de forma explícita un par de páginas a dicho tema. Derrida no solo va a buscar y analizar lo no dicho por los clásicos en sus obras magnas, sino incluso en obras menores, llegando a unos niveles de análisis casi absurdos. Pero es que en eso consistiría exactamente la deconstrucción, en poner de relieve a través de lo textual los márgenes de la filosofía, entendiendo que el verdadero núcleo de todo pensamiento se encuentra en la marginalidad de los temas menores. Para Derrida es imposible hacer una filosofía trascendental de la manera que la hacía Kant, por el simple motivo de que hay demasiados signos a analizar. Y recordemos que los signos, como base de la escritura, son el verdadero cemento del edificio metafísico.
Por tanto, cualquier forma de filosofía trascendental de tipo constructivo que quisiera abarcar la totalidad del mundo partiendo de una limitada serie de principios sería excesivamente meticulosa y acabaría degenerando en una suerte de Torre de Babel. Para acceder a las instancias trascendentales, afirma Derrida, lo que habría que hacer sería partir de los casos determinados para elevarse a reglas que se subvierten a sí mismas. La idea de Derrida, si bien nunca lo expresó en esos términos, sería de construir la dicotomía entre lo a priori y lo a posteriori, es decir, difuminar la línea entre lo lógico, lo formal y lo necesario, y lo empírico, lo material y lo contingente, mostrando cómo es posible una necesidad en la experiencia y a su vez una contingencia en la lógica. Para ser muy esquemático, diré que la dificultad de definir, y por consiguiente también de traducir la palabra de construcción, procede de que todos los predicados, todos los conceptos definitorios, todas las significaciones relativas al léxico e incluso todas las articulaciones sintácticas que por un momento parecen prestarse a esa definición y a esa traducción, son asimismo deconstruidos o deconstruibles, directamente o no, etc. Y esto vale para la palabra, para la unidad misma de la palabra de construcción, como para toda palabra. La deconstrucción muestra cómo nuestra subjetividad está atravesada por la falsa dialéctica de la clásica lucha entre el bien y el mal. El análisis de la metafísica vendría a ser un autoanálisis, donde el filósofo se comporta con respecto de sí mismo como el psicoanalista que nunca fue psicoanalizado. La deconstrucción se le aparece entonces a Derrida como una actividad terapéutica, una forma de comprendernos a nosotros mismos y asumirnos en nuestro carácter neurótico y ansioso, haciéndonos más tolerable esa escisión entre lo trascendente y lo inmanente, lo iterable y lo ideal, el pasado y el futuro. Y es que el objetivo constante de la filosofía derridiana será mostrar cómo esas antítesis sobre las que se ha cimentado nuestra filosofía en realidad están entrecruzadas. Para Derrida, el problema no es que la historia haya impuesto lo universal sobre lo individual, por ejemplo, al Estado sobre el ciudadano. Lo problemático vendría a ser esa dicotomía, esa dialéctica entre lo individual y lo universal, que no es sino una suerte de falacia de la disyunción exclusiva, la cual pretende reducir el mundo a ese tipo de dicotomías. Para superar esto, el filósofo señala a la escritura como causante y al mismo tiempo como posible solución de estos problemas estructurales de carácter histórico, así como pone en tela de juicio muchos conceptos aparentemente eternos y cimentados en el pasado que en realidad para él son una predicción del futuro. Pero, ¿por qué la escritura sería la causante y a la vez la solución de estas falsas dicotomías? Bueno, hay que entender que esos signos textuales que definen nuestra forma de pensar no tienen un significado de por sí, sino que su significado lo forma su oposición a otros signos. Es decir, todo concepto remite a otro concepto. Cada cosa es siempre dada dentro de un sistema clasificatorio de opuestos, y la deconstrucción de Derrida tiene como objetivo mostrar cómo hay una interdependencia entre esos términos opuestos que siempre hace surgir un tercero que se revela como un absoluto, incluso aunque solo sea una remisión constante entre estos dos elementos. Ese tercero es lo que Derrida denomina la différance, que en España se tradujo de forma errónea como diferencia. La A de la différance, pues, no se oye, permanece silenciosa, secreta y discreta como una tumba, oikevis. Señalaremos así por anticipación este lugar, residencia familiar y tumba de lo propio donde se produce, en diferencia, la economía de la muerte. Esta piedra no está lejos, siempre que se sepa descifrar la leyenda, de señalar la muerte del dinasta. La diferencia es la gran revelación, es aquello que muestra cómo los opuestos en realidad pueden mezclarse y cómo esas dicotomías de las que hablábamos antes se muestran como falsas cuando las ponemos a la luz de la escritura. Mientras que el logocentrismo era la tendencia filosófica de buscar un fundamento último o verdad esencial que diera estabilidad al significado, el diferencialismo derridiano nos aleja de esta aspiración, encuadrándonos por tanto en un estructuralismo que rechaza las posturas relativistas y positivistas. El propio nombre de diferencia nos muestra esta idea, pues en francés, si bien différence y différence se escriben de forma distinta, se pronuncian igual, resaltando la importancia de irse a la escritura para encontrar unas diferencias que no se dan en el ámbito oral, que tendería a homogeneizarlo todo. Es en este punto donde el canon estilístico de Jacques Derrida cobra sentido y donde nos percatamos de que su enrevesamiento a la hora de escribir tiene una intención más allá de lo formal, o mejor dicho, reivindica lo formal por encima de lo trascendental. Para Derrida no solo es importante pensar de manera distinta, sino también expresarse de forma distinta. Él entendía, de hecho, que la disidencia tenía más que ver con la forma que con el contenido, pues de hecho el contenido no cambia a lo largo de la historia de la filosofía. Uno no puede escapar a la metafísica, simplemente seguir reproduciéndola, o como mucho, apuntalándola.
Sería necesario a la vez, por análisis conceptuales rigurosos, filosóficamente inflexibles y por la inscripción de marcas que ya no pertenecen al espacio filosófico, ni siquiera a la vecindad de su otro, desplazar el encuadre, por la filosofía de sus propios tipos, escribir de otra manera, delimitar la forma de un cierre, que no tenga ya analogía con lo que puede representarse la filosofía bajo este nombre, según la línea, recta o circular, que rodea un espacio homogéneo. Determinar, completamente en contra del filosofema, lo inflexible que le impide calcular su margen, por una violencia limítrofe impresa según nuevos tipos. El absoluto, es decir, la diferencia, sería una especie de entidad indeterminada que está en el origen de todas las series de opuestos que deben ser puestas en duda. Es decir, cada falsa dicotomía que se asienta en nuestro pensamiento parte de un único absoluto indefinido. Esto implica que el futuro siempre está abierto. No sabemos cómo va a terminar la historia, ni siquiera si ésta va a terminar de alguna manera. La realidad se compone de instantes de decisión que Derrida, emulando a Kierkegaard, va a definir como momentos de locura, en los cuales se lleva a cabo la confluencia entre lo imprevisible y lo incalculable. Una decisión, por tanto, no es la ejecución de un programa previo, sino que debe tener un elemento libre, arbitrario, no condicionado. Sin embargo, como no disponemos de la totalidad de las condiciones que nos determinan, nunca podremos saber si verdaderamente somos libres de tomar esas decisiones o si por el contrario estamos plenamente condicionados. No podemos saber de ninguna manera si la verdad existe, simplemente desde un punto de vista estético es más apetecible concebir el mundo como si fuéramos libres. Si el ser, según este olvido que habría sido la forma misma de su venida, no ha querido nunca decir más de lo que es, entonces la diferencia es quizá más vieja que el ser mismo. Habría una diferencia más impensada todavía que la diferencia entre el ser y lo que es. Sin duda no se puede nombrarla más como tal en nuestra lengua. Más allá del ser y de lo que es, esta diferencia, difiriéndose sin cesar, se marcaría a sí misma. Esta diferencia sería la primera o la última marca si se pudiera todavía hablar aquí de origen o de fin. Una diferencia semejante nos haría ya pensar en una escritura sin presencia y sin ausencia, sin historia, sin causa, sin arjé, sin telos. Una escritura que descompone absolutamente toda dialéctica, toda teología, toda teleología, toda ontología. Una escritura que excede todo lo que la historia de la metafísica ha comprendido en su forma de la gramea aristotélica, en su punto, en su línea, en su círculo, en su tiempo y en su espacio. En resumen, la diferencia, como ese tercer término que vincularía los conceptos antagónicos de una antítesis, no tiene una entidad constitutiva, sino que sería un constante diferir o referir de uno a otro, esa abstracción indiferenciable que se halla al comienzo de toda polaridad. El proceso de diferir de un concepto a otro se basa en un movimiento temporal, y es esa temporalidad la que constituye la raíz común de cualquier antítesis. Y es por esto que la diferencia nos viene a mostrar que tiempo y espacio en realidad son lo mismo, pues el espacio se compone de diferencias u oposiciones que niegan la pureza originaria de la misma espacialidad, y dichas oposiciones solo pueden darse en el marco de una línea temporal. Al igual que lo vivo engendra lo muerto, sin tiempo no habría espacio. Los términos se definen por la diferencia entre ellos, y no porque ellos tengan significado de por sí, lo cual nos hace vivir permanentemente en una lógica de la diferencia, y no una lógica de la identidad. Incluso nuestro propio yo, nuestra conciencia, como ya hemos visto antes, vendría definida por esa temporalidad diferenciadora y carecería de consistencia por sí misma. En el fondo es muy fina la línea que nos separa de la nada. En todas partes es la dominación del existente lo que viene a solicitar la diferencia, en el sentido en que solicitare significa, en viejo latín, sacudir como un todo, hacer temblar en totalidad. Es la determinación del ser en presencia o en existencialidad lo que es así pues interrogado por el pensamiento de la diferencia. Una pregunta semejante no podría surgir y dejarse comprender sin que se abriera en alguna parte la diferencia del ser y el existente. Primera consecuencia, la diferencia no existe. No es un existente presente, tan excelente, único, de principio trascendental como se la desea. No gobierna nada, no reina sobre nada y no ejerce en ninguna parte autoridad alguna. No se anuncia por ninguna mayúscula. No solo no hay reino de la diferencia, sino que ésta fomenta la subversión de todo reino, lo que la hace evidentemente amenazante e infaliblemente temida por todo lo que en nosotros desea el reino, la presencia pasada o porvenir de un reino. Y es siempre en el nombre de un reino como se puede, creyendo verla engrandecerse con una mayúscula, reprocharle querer reinar. En definitiva, la filosofía derridiana nos revela que los signos son la base de nuestro pensamiento, que la escritura es mucho anterior a la oralidad y que la metafísica va a fracasar siempre en su objetivo de establecer unos ideales, pero al mismo tiempo nosotros no vamos a poder escapar nunca de la metafísica. Nos hallamos atrapados en la cárcel de una estructuralidad que constituye nuestra conciencia y que nos impide escapar de nosotros mismos y ver las cosas con otra perspectiva.
Nunca seremos libres desde el momento en que nuestro yo estaría conformado por estructuras que condicionan nuestro pensamiento y que además nos impiden vivir el presente, ya que los signos que conforman dichas estructuras aludirían únicamente al pasado y al futuro. Esto podría parecer suficiente para acusar a Derrida de nihilista, pero en realidad esto no es así en absoluto. Para sus discípulos, Jacques Derrida no niega la existencia de la verdad, al contrario, asume la derrota de la metafísica y eleva la apuesta en la búsqueda de una suerte de mesianismo que haga justicia a todo aquello que escapa a esas dicotomías tan férreas establecidas por la filosofía occidental y por la tradición occidental en general. Su deconstrucción, que pone de relieve la importancia de los aspectos más marginales del pensamiento, es una idea que no solo da un giro tremendo a la forma en que concebimos la metafísica, sino que también puede tener gran relevancia hablando en términos de justicia social. A Derrida puede interpretárselo no solo como un estructuralista, sino también como un minimalista o contextualista, entendiendo que lo que estaría afirmando con sus ideas es que no se necesita una presencia plena para vivir en el presente, ya que nunca es posible una verdad total sino contextual. Por último, su idea de la différance, como el tercer concepto que atraviesa las falsas dicotomías de la metafísica y las mezcla y agita de forma caótica, supone una verdadera revelación en el sentido de comprender el constante devenir de los significados, y nos muestra cómo la temporalidad es lo que realmente da a luz a nuestras estructuras de pensamiento. En el fondo, todas las posiciones contrarias de la filosofía partirían de un mismo fundamento indeterminado. Al final, parece evidenciarse que esas dicotomías provienen de la nada, y el yo se sustentaría apenas en una temporalidad que es lo único que otorga cierto sentido a nuestra existencia. El inconsciente no es, como es sabido, una presencia para sí escondida, virtual, potencial. Se difiere, esto quiere decir sin duda que se teje de diferencias y también que envía, que delega representantes, mandatarios, pero no hay ninguna posibilidad de que el que manda exista, esté presente, sea él mismo en algún sitio y todavía menos de que se haga consciente. En este sentido, contrariamente a los términos de un viejo debate, el lado fuerte de todas las inversiones metafísicas que ha realizado siempre, el inconsciente no es más una cosa que otra cosa, no más una cosa que una consciencia virtual o enmascarada. Esta alteridad radical con relación a todo modo posible de presencia se señala en efectos irreductibles de destiempo, de retardamiento. Y para describirlos, para leer las marcas de las marcas inconscientes, el lenguaje de la presencia o de la ausencia, el discurso metafísico de la fenomenología es inadecuado.